Hola, buenas noches. Hoy les vengo a presentar el ACA final de estadística descriptiva para las ciencias administrativas de la ficha 54450, presentado por Tania Barreiro Montoya y quien les habla María Victoria Moreno, al docente Leo Rodrigo Gil Ospina. Programa de la presentación: la introducción, solución aplicada de los temas propuestos en el curso, la solución de cada uno de los puntos propuestos en el ejercicio planteado, las referencias y las conclusiones. ¿Para qué nos sirven a nosotros en administración de empresas la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una herramienta esencial en la administración de empresas porque permite recopilar, organizar, analizar datos para obtener información clara y útil. Gracias a ella, nosotros los administradores podemos tomar decisiones fundamentadas, planificar estrategias, controlar recursos y evaluar resultados dentro de una organización. Aquí les vamos a presentar el primer punto del ACA. En este informe realizaremos un análisis estadístico descriptivo para una variable discreta relacionada con una puntuación de interés y disposición a pagar por un nuevo servicio de microcréditos automatizados ofrecidos por una entidad bancaria del sector de microfinanzas. La variación de estudio corresponde con la puntuación otorgada por pequeños empresarios y dueños de pymes de la ciudad de Montería, medida en una escala de 10 puntos, por lo tanto se trata de una variable cuantitativa discreta, ya que solo puede tomar valores enteros. La población de referencia está compuesta por los empresarios activos del sector comercial de Montería y por la muestra estuvo conformada por 80 participantes distribuidas equitativamente entre las zonas norte-sur de la ciudad. En cuanto a la escala de medición, se utilizó una escala de intervalos que permite interpretar las diferencias entre valores numéricos otorgados por los encuestados. En los resultados obtenidos se observó que la puntuación varía entre 2 y 10, con una media de 6.1, una mediana de 6 y una moda de 7. Estos valores reflejan una tendencia hacia los niveles medios y altos de la aceptación de nuevos servicios. Aquí podemos encontrar los datos que nuestra compañera nos estaba indicando anteriormente, la caracterización de la información, donde encontramos la definición de la variable, el tipo de la variable, la naturaleza, la población y muestra que sacamos, eh, el tipo de muestreo, la escala de medición. Y pues aquí pues podemos observar que lo que ella nos decía, la distribución de la puntuación, que esta postulación va de entre 2 a 10. La concentración de datos de la moda, que en este caso es 7, la tendencia central de la media, que es 6, y la dispersión de la varianza de 4.331. La conclusión de la caracterización: se realiza pues el estudio en un muestreo de 80 personas para medir el interés obviamente de las personas con respecto al servicio. Entonces aquí podemos ver pues obviamente la información un poco más detallada de lo que nos estaba mostrando nuestra compañera Tania. Tabla de frecuencias. El análisis de la tabla de distribución de frecuencias y del gráfico de líneas muestra que la mayor concentración de respuestas se encuentra alrededor del punto 7, que representa el punto más alto de la curva, con una frecuencia de 20 empresarios. Aquí pues podemos ver la gráfica de nosotros. A partir de este valor, la línea desciende gradualmente hacia los extremos, alcanzando sus valores mínimos en los puntos 9 y 10, donde solo registran dos observaciones. Este comportamiento gráfico evidencia una predominancia de opiniones positivas, aunque con una ligera dispersión hacia los valores más bajos. Interpretaciones. Puntaje más frecuente, el puntaje 7 es el más común con 20 ocurrencias. Puntaje menos frecuente, los puntajes 9 son los menos comunes con los dos ocurrencias. Mediana, el 50% de los empresarios dieron un puntaje de 6 o menos. Rango de puntaje, los puntajes varían desde 2 mínimo hasta 10 máximo.
Distribución. La distribución es más sesgada hacia puntajes más altos, ya que la mayoría de los puntajes están entre 6 y 8. Haciendo una pequeña conclusión de lo que acaba de decir mi compañera Tania, en las interpretaciones generales se determina que el punto más frecuente es el punto 7, mientras que los menos comunes es el número 9. Además que un 50% de los encuestados calificó con un 6 o menos, lo que confirma una tendencia central equilibrada. Las medidas de dispersión nos muestran un rango de 8 puntos, una varianza de 4,99, una desviación estándar de 2,23 y un coeficiente de variación del 36,56%. Estos resultados reflejan una variabilidad moderada, es decir, aunque la mayoría de los empresarios valoran positivamente el servicio, existen diferencias en los niveles de entusiasmo o pues también puede ser de la disposición de pago. Ahora vamos con las medidas de posición. Encontramos la media que es del 6,1, la mediana en el valor en la posición 40 es el 6 y la moda que es el 7 porque es el valor que más se repite. En conjunto, estos resultados permiten concluir que la percepción general de los empresarios frente a un nuevo servicio es favorable, con una distribución de estos datos coherentes y una dispersión controlada. En esta presentación daré a conocer los resultados del análisis estadístico aplicado a los tiempos de atención en el nuevo sistema de gestión de filas y trámites de la Secretaría de Hacienda Municipal. Aquí nosotros analizaremos los tiempos de espera en minutos de 160 trámites que realizará la Secretaría de Hacienda Municipal. El objetivo es evaluar la eficiencia de un nuevo sistema de gestión de filas y de trámites para identificar la variabilidad de los tiempos de espera y la mejora en el servicio. La muestra estuvo compuesta por 160 registros de tiempos de atención. Los valores oscilan entre 41 y 78 minutos, con un rango de 37. La variación es cuantitativa continua y se dividió en 9 intervalos con una amplitud de aproximadamente de 4 minutos. Esta caracterización nos permite comprender la distribución general del tiempo que tarda un ciudadano en realizar el trámite. Tabla de distribución de frecuencia de la variable continua. En esta tabla se observa la distribución de frecuencias agrupadas de los tiempos promedios de atención. Se puede notar que la mayor concentración de datos se encuentra en el intervalo de 57,8 a 62,0 minutos, lo que indica que la mayoría de los ciudadanos fueron atendidos dentro de este rango de tiempo. En este análisis nosotros concluimos lo siguiente. Primero, la mayoría de los tiempos de atención se centraron entre 57 y 62 minutos, lo que indica estabilidad en el proceso de atención. El 68% de las atenciones se realizan en menos de 62 minutos. Solo el 6% de los casos superan los 70 minutos, considerados tiempos atípicos. En el histograma muestra una distribución ligeramente asimétrica a la derecha. Ya les vamos a mostrar ahorita, pues obviamente las gráficas para poderles explicar mejor. La eficiencia general del sistema es alto con una media cercana al 58,4 minutos. A continuación daremos presentación a los gráficos. En este gráfico podemos notar que la mayor concentración de casos se encuentran entre 41 y 60 minutos, donde se atendió a la mayoría de usuarios. La línea de acumulación muestra que el 70% de los trámites finalizados dentro de este rango, lo que indica que el sistema mantiene una eficiencia aceptable de tiempos de atención en los usuarios. A partir de los 60 minutos, la frecuencia disminuye, que estaríamos en esta partecita de aquí, azul, que pues notamos que disminuyó, lo que evidencia que son pocos los casos que requieren más tiempos para completar la atención o el finalizado. En el polígono de frecuencia observamos el comportamiento general de los tiempos de atención. Se aprecia un incremento progresivo hasta alcanzar el valor máximo entre 57,8 y 62 minutos, que corresponde al intervalo con mayor frecuencia. Posteriormente, la frecuencia disminuye de forma gradual
indicando que son pocos los casos que superan los 66 minutos. En conjunto, esta tendencia sugiere que el proceso de atención se concentren en el tiempo de medios y mantienen estabilidad operativa. En este gráfico acumulado se puede observar el comportamiento progresivo de los tiempos de atención. La línea naranja nos muestra cómo la frecuencia se va acumulando hasta alcanzar el total de observaciones. A partir del cuarto intervalo se nota incrementos acelerados, lo que indica que la mayoría de los casos se concentran en este rango de tiempo. Hacia el final, la línea se estabiliza mostrando que pocas observaciones superan los tiempos más altos. Medidas de posición. En esta tabla se presentan las medidas de posición. La medida indica en qué promedio los trámites duran alrededor de 58 minutos. La media, cercana a 59 minutos, confirma que la mitad de los trámites se completan antes de ese tiempo. Finalmente, la moda es de 60,88 minutos, muestra que la duración más frecuente en los trámites se ubica cerca de los 61 minutos. Las medidas de dispersión. Muestra la variabilidad de los tiempos de atención. El rango de 37 días indica que la diferencia entre el trámite más corto y el trámite más demorado. La variabilidad y la desviación estándar reflejan una dispersión moderada, lo que significa que la mayoría de los tiempos se concentran cerca del promedio de 58 minutos. Finalmente, el coeficiente de variación de un 13,9% confirma que el proceso es relativamente estable y que no presenta grandes fluctuaciones en la duración del tiempo de atención de estos trámites. Ya para finalizar las conclusiones. El análisis estadístico permitió organizar y comprender la información de manera estructurada, identificando tendencias claras en los datos continuos. Las medidas de tendencia entre media, mediana y moda mostraron valores muy próximos, lo que evidencia una distribución equilibrada y estable. Las medidas de dispersión reflejan una viabilidad moderada, indicando que los datos no presentan diferencias extremas y son consistentes entre sí. La representación gráfica a través de los polígonos y diagramas facilitó la interpretación visual de la distribución de frecuencias y el comportamiento de los valores. En el ámbito de la administración de empresas, este tipo de análisis estadístico es fundamental para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables, favoreciendo la eficiencia y la planificación organizacional de la empresa. Conclusión. Importancia de la estadística. La estadística descriptiva ayuda a la recopilación y organizar datos de forma clara y efectiva. Interpretación de la información. Facilita la interpretación clara de datos para entender mejor la realidad. Toma de decisiones basada en datos. Permite tomar las decisiones informadas y fundamentadas en evidencias estadísticas.